Bueno, chicos, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama el cristianismo, ¿ya? Que ya vieron el año pasado y vamos a hacer un recorderis. Ya, para eso primero vamos a observar este gráfico. Quiero que observe la imagen y una vez que tengan un tiempito, les voy a dar un minutito, les voy a hacer las preguntas que están ahí a 3 personas, ¿ya? Ya, ¿no? A ver, me va a ayudar señor Anthony Cortés, señor John Toro, señorita Dayana Chávez. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué observa en la imagen y qué relación encuentra con el tema que vamos a tratar? Comience, por favor, señorita Dayana Chávez, comience. Yo observo a dos personas que están lanzando piedras a una persona que está rezando. ¿Y qué relación encuentra con el tema que vamos a tratar? Si no recuerda, vamos a tratar sobre el cristianismo. María dice, La segunda pregunta también responda, por favor. ¿qué relación encuentra? Que, que él está pidiendo ayuda, que está rezando, no sé, eso. Ya puede ser. Señor John, Ah, ahí le dijo, no se le escuchó muy bien. "Para ustedes, no sé qué me dice. Tiene que responder esta pregunta. ¿Qué observa en la imagen? No sé, Está entrecortado su internet. Vamos con el señor Anthony Cortés, por favor. Las mismas preguntas no le hice. Sí, por favor. A ver, yo observo que en el video, en la imagen es que le están como esclavizando ¿qué se podría decir? Al señor o como dicen a los esclavos, le están golpeando. Eso es lo que observo más o menos yo. Ya, muy bien. ¿Y cuál es la relación que tiene con el tema del día de hoy? Recuerde que es el cristianismo. A ver, ¿qué relación? O sea, que
sea, ¿cómo le podría decir? Que, o sea, no, ¿cómo le podría decir por lo que qué relación encuentran en el medio? O sea, que por lo que ellos no hacen caso, algo así, están golpeándoles y más o menos así se podría decir, Lisa. Ya, muy bien. Bueno, chicos, como ustedes saben, bueno, vamos a avanzar en el tema y ya les voy explicando. Siguiente diapositiva. El cristianismo, entonces, por favor, ayúdame con la lectura. ¿Quién está que me ayude? Angie. El cristianismo apareció en lo que ahora es Palestina en el siglo I después de Cristo. Este territorio formó parte del Imperio Romano y estaba habitado por el pueblo judío. Se fundamentó en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, un judío recogidas después de su muerte en los Evangelios. Fueron 4 libros escritos originalmente en griego. Los principales temas de su predicación fueron la bienaventuranza de los pobres, la libertad, la venida del reino de Dios, la vida eterna. Ya, muy bien. Entonces, chicos, tenemos aquí el cristianismo aparece en Palestina. Estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, ¿no? El siglo I se empieza a contar desde la muerte de Jesucristo, ¿sí? Entonces, el cristianismo nace en el Imperio Romano, pero en un lugar que se llama Palestina, tierra de los judíos, ¿no? Jesucristo fue judío. Este evangelio se comenzó a predicar una vez que murió Jesús y lo predicaron sus apóstoles. Posteriormente fue escrito, dice aquí en griego, ¿no? Y aquí están expuestos los principales temas de su predicación. Vamos a la siguiente diapositiva ya. Este mapa no está tan claro, pero el lugar que está sombreado en esta parte de aquí, ¿a qué territorio corresponde? Si es que ustedes tal vez ya identifican esa parte, señorita Carmen Bonilla. Dicen qué parte no veo. La parte que está sombreada. Hay una parte que se ve más rosadita y una que está un poquito verde. La parte verde. La parte verde es Europa, creo que es. Ya es el sur de Europa, Sí, un no. norte de Asia y el norte de África. Pero, ¿qué territorio corresponde? No le estoy pidiendo el nombre de los países, ¿verdad? Ya actuales, por lo menos. Ese territorio, chicos, correspondía al Imperio Romano. Sí, todo lo que está sombreado como de verde corresponde al Imperio Romano. Y donde ustedes pueden observar ahí un puntito rojo, ese lugar es Palestina, donde nace el cristianismo, ¿sí? Ya. Va a ayudarme Yanix Tadeo, por favor. Yanix Tadeo. Mande, Licen.
Lea, por favor, estas diapositivas. A ver, dice, una vez que Jesús murió en la cruz, su mensaje se extendió más atrás, provincias, creo que dice, no se ve bien, dice, del imperio que, a ver, dice, una vez que Jesús murió en la cruz, su mensaje se extendió más. A ver, le ayudo yo. Una vez que Jesús murió en la cruz, su mensaje se extendió más a otras provincias del imperio que en la misma Principalmente Ya le ayudo. Pedro y Pablo. Ya le ayudo. Al principio los encargados de difundir la religión fueron sus discípulos, principalmente Pedro y Pablo, quienes fundaron las primeras comunidades cristianas. Ya, entonces como ustedes pueden observar, ¿no? Como ya les había dicho, una vez que Jesús murió en la cruz, sus mensajes se fueron extendiendo a otras provincias del imperio. ¿De cuál imperio estamos hablando? Del Imperio Romano, que yo ya les había dicho. Sí, que en la misma Palestina dice, en sí donde nace el cristianismo no es donde lo aceptan totalmente, sino en el demás territorio del Imperio Romano. Ya, los principales discípulos que expandieron la palabra de Jesucristo fueron Pedro y Pablo, quienes fundaron las primeras iglesias o comunidades cristianas, que se denominaron, ¿no? Ya me va a ayudar, por favor, en esta parte. ¿Quién me quiere ayudar? Señorita Bonilla, siga, por favor. Religión perseguida, religión oficial. Al principio, las autoridades romanas veían al cristianismo como una secta, en vista de que los cristianos se negaban a rendir culto al emperador y predicaban la liberación de los esclavos. Varios emperadores romanos decretaron persecuciones contra los cristianos. Los cristianos se vieron obligados a predicar su culto de manera secreta. La persecución a los cristianos se estableció con el edicto de Milán en el año 313. A partir de entonces, el cristianismo pasa a ser una más de las religiones del imperio. El emperador Teodosio lo convirtió en la religión oficial y tomó el nombre de apostólica y romana. No se escucha, Elise. A ver, chicos, discúlpenme que tuve un percance. Al principio, entonces, ¿por qué dice de religión perseguida, religión oficial? Porque al principio el cristianismo era una amenaza para el Imperio Romano.
por lo cual se lo calificó como una secta. Porque en este imperio, a quien consideraban Dios era al emperador. Y al negarse los cristianos a rendir culto al emperador, eran considerados enemigos. Además que su ideología de la liberación de los esclavos estaba muy en contra de lo que vivían en esa época, ya que vivían en el esclavismo. Sí, por esta razón se decreta la persecución a los cristianos y ellos se ven obligados a predicar su culto de manera secreta. Esta persecución se termina con el Edicto de Milán. ¿Qué sucede con el Edicto de Milán? Ya, con el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán era una ley que establecía que el cristianismo era considerada una religión más del imperio. Esto sucedió en el año 313. Ya, el cristianismo pasa a ser una más de las religiones del imperio. Sin embargo, no fue suficiente. El cristianismo se empezó a difundir en todo el imperio. Y recordemos que este imperio fue muy grande, muy vasto, ¿no? Entonces, el emperador Teodosio la convierte en religión oficial, tomando el nombre de apostólica y romana, como se la conoce hasta la actualidad, ¿no es cierto? La religión católica, apostólica y romana. Eso ha sido el tema de hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ya. La tarea de Edmodo ya revisaron. No, Aún no revisaron. Dicen, Sí, Yo diga. disculpe, ¿cuándo realicé. subió la tarea? No hay. Disculpe, ¿a cuándo subió la tarea? No encuentro. Aquí estoy en la Chicos, parte para encontrar la tarea tienen que poner en clases. Escogen primero B, ¿son ustedes? Segundo. Escogen, Segundo. ay, perdónenme. Entonces, escogen la clase de historia y de ahí se va a abrir solamente las asignaciones que yo les he hecho, porque si ustedes entran en inicio, se les va a abrir todos los comentarios y todas las asignaciones. Y como algunos estudiantes no entienden que no me dejen la tarea como mensaje, porque no voy a calificar, entonces se acumulan ahí los mensajes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar la asignación en tareas. Entran a mis clases y dan clic en historia. Ahí se va a abrir solamente las asignaciones o los mensajes que yo les deje. Si no, Dicen, ¿y cuándo subió la clase? el día de ayer, ¿Y para subió cuándo es ayer. eso? ayer en la noche. Toca darle eso hoy en la tarde. En TV. No me acuerdo para cuándo les dejé, déjenme ver, ya voy a revisar. Era hasta hoy día, creo que. Era Hoy solo día hasta las 23 horas, dicen. hasta las 11. Hoy hasta las 11 Hasta nomás las de. 11. Por eso ayer les dejé, ¿por qué no revisan? Porque yo Yo no ya tengo sé. la plataforma, Lizzy, y a mí me manda un mensaje nuestra tutora para mandarle el correo de mis bebés. ¿Quién me envía por correo? Yo, ¿Cuál yo? Brian Tadeo. Porque yo no tengo Ay, la... más, pues el correo no se bloquea. no, sí, pero como me llegaron recién el deber, por eso, como yo no tengo la plataforma, no vi ayer, recién vi ahorita. Bueno, me envía mañana. ¿Segura? Ustedes son segundo B, segundo A. Segundo A. Segundo A. Espérenme, voy a ver su asignación. Sí, yo ayer puse la asignación. Para que no se les mezcle, tienen que siempre ir a clases y buscan la clase que quieran dejar. Ahí está mi asignación. Ya han entregado 24 personas. Les felicito. Ya, chicos, entonces, Entonces yo le mando hoy en la noche.
Hasta Bueno. las 11 creo que chance estoy, ¿cierto, Lice? Claro. Ya. Ahorita me voy a poner a hacer. Voy a tomar captura de la asistencia. Listo. Ya, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Que les Licen. vaya bien. Chao. Chao, Chao, chao. dicen. Que les vaya bien, chicos.